bienvenidos. Vamos hoy día a comprender la trascendencia, la importancia que tiene esta ley natural, como dijo Carmencita, en nuestras vidas, tanto física como en nuestra vida espiritual. Y también vamos a entender, el objetivo es que también se entienda la relación que hay esta ley con la ley de amor. Existen dos tipos de leyes. La ley humana. ¿Cómo es la ley humana? Que sirve para normar nuestra vida social. Esta ley humana ¿será permanente o usted cree que sufre variaciones? Sufre variaciones, ¿verdad? Porque varía de acuerdo a la época, de acuerdo a las costumbres, las regiones, las necesidades particulares de cada país, de cada estado, etc. En cambio, esas son las leyes humanas. En cambio, las leyes dentro de la cual está la ley de reproducción son leyes naturales, porque están en la naturaleza, o leyes divinas. Y estas sí son inmutables, no cambian, son perfectas, son justas. ¿Por qué? Porque vienen de Dios, y todo lo que emana de Dios tiene sus características. Por eso son las leyes divinas. Y acá tenemos la ley de la oración, que todas esas leyes, a los alumnos que están en el curso básico vamos a estudiarlas en el curso del año. La ley de trabajo, la ley de la reproducción, que la vamos a ver hoy día, ley de conservación, ley de destrucción, ley de sociedad, ley de progreso, ley de igualdad, ley de libertad y, como les dije, la ley de justicia, amor y caridad, que abarca todas ellas en realidad, y es una especie de resumen, porque hacer una ley de Dios, y no es una frase bonita sino real, todo Dios es amor, y eso lo vamos a ver. Entonces, en la Biblia, en la Génesis, nos dice: creced y multiplicaos, ¿no? La reproducción de los seres vivos es la ley de la naturaleza, o ley divina, como hemos explicado, y cumple una necesidad en el mecanismo de la evolución. Para que tengan una idea, diariamente están naciendo 380.000 espíritus, o sea, seres humanos que ya alcanzaron el grado de espíritus, y están muriendo menos de la mitad, 155.000 aproximadamente, ¿no? Entonces, esa ley de reproducción es importante en lo que es toda la tierra. Y como vemos también, las leyes naturales también existen en los ecosistemas, en la ley de reproducción, donde todo se autorregula naturalmente, dirigido por esa inteligencia suprema que ya dejó que todo se haga un balance en la parte, digamos, de los animales, de las plantas, etcétera, ¿no? Pero lo que vamos a estudiar un poco más en detalle son lo que corresponde a nosotros, los seres humanos. Y para hablar de ley de reproducción, tenemos que hablar de la ley también de encarnación. Y en la pregunta 132 del libro Los Espíritus, Allan Kardec pregunta a los espíritus superiores: ¿qué objeto tiene la encarnación, los espíritus? O sea, ¿para qué estamos acá? Dios se le impone con el propósito de hacerlos alcanzar la perfección. Y efectivamente estamos acá, ese es el objetivo de la vida. Para unos constituye
constituye una expiación, para otros una misión. Para llegar a esa perfección deben sufrir todas las vicisitudes, son los problemas, los retos de la vida, de la existencia corporal. Acá en la encarnación, en la parte física, es que nosotros tenemos las pruebas y las expiaciones que nos hacen avanzar en esta evolución para alcanzar esa perfección, porque Dios nos espera, para eso estamos acá. Y también consiste en poner al espíritu en condiciones de afrontar la parte que le cabe en la obra de la creación. ¿Y cuál es esa parte que nos corresponde en la obra de la creación? Ser co-creadores. Nosotros justamente damos la vida corporal, como padres damos la vida corporal, por eso somos co-creadores. Ese es otro de los objetos de la reencarnación. Y este tema polémico más en el pasado que ahora, tiene que ver también con la ley de reproducción. Vamos a tocar algunos puntos. La pregunta 694 del libro de los espíritus: ¿qué hay que pensar de los procedimientos que tienen por efecto impedir la reproducción humana con miras a satisfacer la sensualidad? Es decir, por eso pongo una figurita ahí, las de las parejas que no quieren, que pueden, pero no quieren tener hijos. Entonces, ¿cuál es la respuesta que nos dan los espíritus? Todo lo que obstruye la marcha de la naturaleza se opone a la ley general, o sea, a la ley de reproducción. Ello demuestra la predominancia del cuerpo sobre el alma y cuán sumergido en la materia está el hombre, con sensualismo. Pensando los que están en este caso solamente usando el sexo para la parte sensual, que no está mal, pero y que tienen la posibilidad de tener hijos, es un acto totalmente egoísta. Están pensando en su comodidad, en los placeres y nada más, y están desperdiciando uno de los objetivos de ser co-creadores que han venido acá a la tierra. Seguimos hablando de control de natalidad. Entonces, la doctrina espírita nos autoriza a afirmar que, habiendo razones realmente justas para eso, el hombre puede limitar su descendencia evitando la concepción. Porque hay casos exagerados como el que muestro acá, ¿no? Esta mujer de Uganda tiene 38 hijos y tiene 37 años de edad. Hasta el momento de esto recién lo acabo de tener. Entonces, en casos como esto, por supuesto que hay que tomar medidas de control de natalidad, porque el destino de tener hijos, el propósito de tener hijos es darles una educación y reeducación a los hijos. No se trata de producir en masa hijos y después quizás abandonarlos. Justamente en el ámbito familiar es que tenemos uno de nuestros principales objetivos de la tierra, en esa vida familiar, con nuestro ejemplo, con nuestras enseñanzas. Esos espíritus que vienen tienen que ser educados para que sean útiles a sí mismos y útiles a la sociedad, y no abandonados y justamente causando perjuicio, retraso a ese espíritu que vino, ¿no? Hay un poco de... Entonces, hay otros que tienen posiciones extremas.
que dicen que no hay ninguna razón por la cual uno debe controlar la cantidad de hijos a tener. Eso atenta contra las leyes, ¿no? Las leyes de reproducción, y que no debe haber control de la naturaleza. Entonces, acá lo pongo a Einstein, porque Dios le ha dado al hombre la inteligencia, el razonamiento, el sentido común para obrar. Y por eso que con la inteligencia y todo desarrolla la ciencia. Y la ciencia bien utilizada es buena y se puede justamente usar para tener los hijos responsablemente, que nos permita educarlos, alimentarlos bien, darles atención, que es lo que uno necesita para ser buenos espíritus, buenos hombres de bien en la sociedad. Y que también no retrasen, si tenemos tantos hijos, no le dedicamos esa atención, también ellos han venido a la tierra y no van a avanzar en su evolución. Y estamos viendo que el objetivo es justamente acercarnos a la perfección. También los estamos perjudicando. Pregunta 686 y siguientes del libro de los Espíritus, lo resumo así, como un resumen de esto. Dice: así, a los ojos de Dios, que juzga según las intenciones de cada uno, es preferible tener pocos hijos y hacer de ellos hombres de bien, a tener muchos pero abandonados a la propia suerte, como sucede a menudo. En cuanto a los matrimonios que evitan o limitan los hijos, atendiendo tan solo al comodismo, obviamente se vuelven tanto más reprensibles cuanto mayor sean sus posibilidades de concebirlos, criarlos y educarlos. Entonces, digamos, las parejas, los matrimonios que pueden tener hijos, tienen los recursos para tener hijos, y no lo hacen simplemente por excesos, sexualismo, eso que hemos explicado anteriormente, están en falta, así de simple. Vamos a ver qué pasa en el concepto que se tiene, que quizás en algún momento la Tierra llegue a estar superpoblada, ¿no? Porque estamos viendo, como le dije al principio, que están naciendo más del doble de lo que mueren diariamente. ¿Qué va a pasar? Y esto es el libro de los Espíritus, que sabemos que es de 1857, sabemos el grupo, ¿no? Pregunta 687. Si la población continúa siguiendo la progresión creciente, ¿llegará un momento en que será excesiva la población en la Tierra? Y la respuesta es no. Ya desde esa época, no, porque Dios provee a ello y mantiene siempre el equilibrio. Él no hace nada que sea inútil. El hombre que no ve más que un aspecto del cuadro de la naturaleza no puede evaluar la armonía del conjunto. Y justamente por eso es que Dios tiene planificado todo para que el planeta Tierra sea justo y, digamos, todavía aguantamos más población. Para eso está la ciencia. La ciencia está haciendo más productivas conseguir los alimentos, el agua y todo, pero obviamente estamos luchando también con nuestra irresponsabilidad de cuidar el planeta. Pero la ciencia todavía todavía tenemos para poblar la Tierra muchísimo más. Y para hablar de la ley de reproducción, también voy a tocar un poquito lo que es el matrimonio, porque justamente dentro del matrimonio es lo ideal, es nacer los hijos. Pregunta 695. ¿El matrimonio
esto es, la unión permanente de dos seres, ¿es contrario a la ley natural? Ojo, voy a repetir la pregunta. El matrimonio, esto es, la unión permanente de dos seres, ¿es contrario a la ley natural? A ver. Es un progreso en la marcha de la humanidad. El matrimonio ha sido un avance de la humanidad, definitivamente, ¿no? Estamos comparando con la época primitiva, que no había, ya el matrimonio es una base más sólida de la sociedad. ¿Qué efecto tendría sobre la sociedad humana su abolición? Y a uno dice, no, el matrimonio ya fue, ya pasó de moda. No es así. El retorno a la vida de los animales. Esa sería la consecuencia. La unión libre y fortuita de los sexos es el estado natural. El matrimonio constituye uno de los primeros hechos de progreso registrados en las sociedades humanas porque establece la solidaridad fraternal. Inclusive hay animales, con poco por cierto, es el 5% de los animales son monógamos. Ahí saqué el dato, son los pingüinos, cisnes, hipocampos, delfines, orcas, castores, lemures, nutrias, tipo de lobos, y bueno, digamos, hay animales que nos dan el ejemplo, sí, mejor que los, ¿no? Que algunos seres humanos. Pero bueno, también vamos a hablar de el divorcio, ¿no? A ver, porque el libro de los espíritus también nos pone muy claro el tema del divorcio, que también, digamos, no va directo con la ley de reproducción, pero ya que estamos hablando de matrimonio, también voy a hablar un poquito de divorcio. La pregunta 697, la absoluta indisolubilidad del matrimonio, ¿está en la ley natural o solo en la ley humana? ¿Qué piensan? Todo lo que han contestado que no se han acertado. Se trata de una ley humana, divorcio, muy contraria a la ley natural. Pero los hombres pueden modificar sus leyes, solo los de la naturaleza o divinas son inmutables. Entonces, aparte, esto no es contrario a lo que a veces en los matrimonios se dice. Se dice, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, ¿no? Pero el divorcio no está separando nada que Dios ha unido. Porque cuando hay amor, el amor es eterno. Y el amor trasciende las vidas y trasciende la materia y trasciende la vida espiritual y todo. Y a eso se refiere. Lo que Dios ha unido, cuando hay un verdadero amor, no hay vida que uno separe y es eterno. Así es, exactamente. El amor todavía, digamos ya por llamarlo impuro, es más pegado al sensualismo, obviamente, o los matrimonios que se han dado por interés y eso son los que se rompen. Ahí no hubo un amor verdadero, fuerte, y por eso no trasciende y por eso, ¿no? Y tenemos el mecanismo del divorcio, que no es para que, el espiritismo dice que se puede divorciar y mañana me mira mal mi esposo, mi esposa y me divorcio. No, es para, el matrimonio es para luchar porque dentro del matrimonio que aprendemos, desarrollamos, aprendemos la tolerancia, la paciencia y la conquista también. De repente empezó sin mucho amor, pero podemos conquistar un amor. Es parte de las pruebas de la vida. Y
acá hay un ícono, que también voy a hablar de los que supuestamente no quieren o no pueden también tener hijos, ¿no? Ahí, no quiero decir qué, pero bueno, ya pueden deducir. Pregunta 698 del libro de los Espíritus. ¿El celibato voluntario es un estado de perfección meritorio a los ojos de Dios? Mayoría dice no, mayoría aceptado. No. Y los que así viven por egoísmo disgustan a Dios y engañan a todo el mundo. Vamos a ver que sí hay una excepción. El celibato no es por parte de ciertas personas un sacrificio que realizan con el objetivo de consagrarse más enteramente al servicio de la humanidad. Eso es muy diferente. Palabras textuales. Lo he dicho, por egoísmo. Todo sacrificio personal es meritorio cuando se hace en pro del bien. Cuando mayor sea, más bien, cuando mayor sea ese sacrificio, tanto más grande será el mérito. Y hay personas que se consagran realmente a la humanidad, se consagran al prójimo. Y en ese sentido tenemos en el espiritismo a dos grandes ejemplos que no han tenido hijos, pero Divaldo llama, ¿cuántos hijos tiene Divaldo? Porque Divaldo en la mansión del camino a todos sus niños le llama hijos, y todos ellos le dicen tío. Entonces tenemos acá dos ejemplos chicos, Javier y Divaldo, que todavía están con nosotros, que son un ejemplo de justamente de esa excepción, de ese apostolado y de esa consagración que dan a la humanidad. Y hablar de este tema sería una conferencia aparte. Déjalo nacer, estamos hablando del aborto, estamos hablando de reproducción, también voy a tocar este tema y lo voy a tocar solamente muy raro porque es, como digo, un tema muy complejo que merece toda una charla. Y solamente hay muchas situaciones que la gente cree que es injusta, violaciones, etcétera, que nazcan, que queden embarazadas y dicen, no, es acá sí hay una justificación para abortar. Pero el libro de los Espíritus nos aclara que solamente hay una sola causa, un solo motivo donde se puede hacer esto. Es para que sepan. En todos los demás casos, no. En los casos en que la vida de la madre corre peligro, si el niño nace, es un crimen sacrificar a este último para salvar a aquella, y este es el único caso que los espíritus dicen, resulta preferible sacrificar al ser que no existe, pongo entre comillas, y no al ser que existe. Ese es en ningún otro caso sería atentar contra la ley de la vida, la ley de Dios. Y para darles un dato un poco impresionante de por qué justamente no permitir el aborto, por qué no desperdiciar nuestra vida, por qué no tratar de tener hijos y educarlos bien. Hay esta pregunta que un poco salida del tema directo de la ley de reproducción, pero es para tomar conciencia. ¿Cuánto puede durar los intervalos en las encarnaciones? O sea, en cuánto podemos volver a tener la oportunidad de venir a la Tierra a hacer este avance, a buscar esta perfección. Y miren la respuesta. Desde unas pocas horas hasta unos cuantos millares de siglos. Tarde o temprano siempre encuentra el espíritu oportunidad de recomenzar una existencia
les servirá para la purificación de sus vidas anteriores. Pero no sabemos en nuestra vida ni ese hijo que tendría posibilidad de venir, en cuánto tiempo podría venir, y nosotros en cuánto tiempo regresar a seguir nuestra tarea. Por eso tengamos conciencia de esta bendita oportunidad que estamos acá. Ya vamos terminando. Se dice honrar padre y madre, ¿no? Se puede considerar la paternidad como una misión, y ya esto ya viene a ser deducción de todo lo que hemos estado hablando. Es una misión, se trata al mismo tiempo de un deber muy grande y que compromete más de lo que el hombre cree su responsabilidad para el porvenir. Dios ha puesto al hijo bajo la tutela de sus padres para que estos lo encaminen por la senda del bien, y facilitó su tarea cuando al niño le dio una organización frágil y delicada para que nos provoque, nos sensibilice, tratar bien a ese niño con amor y todo. Esa es la sabiduría de Dios que hace las cosas así. Y habíamos empezado la conferencia diciendo de que la ley de reproducción, como todas las leyes naturales, tienen que ver con la ley de amor. Y la ley de reproducción lo tiene que ver. Mediante la ley de reproducción tenemos la oportunidad de evolucionar y elevarnos más cerca a Dios, quien en su infinito amor, ahí está su amor, nos espera para que seamos sus representantes. O sea, Él no quiere castigar, Él quiere que nos acerquemos a Él, y mediante esta ley nos podemos acercar a Él. Justicia. ¿Cómo es la justicia? Porque cada quien encarna en situaciones según sus obras. Esa es su perfecta justicia, con la ley de honesta. Terminamos siempre con un mensaje de reflexión de nuestra mentora Joana de Ángeles. El sexo en sí mismo, sin los condimentos del amor, es impulso violento y fugaz. El amor es el dulce lego que embriaga de paz a los seres y los promueve a los pilares de la autorrealización, estimulando el sexo dignificado, reproductivo y calmante. O sea, ¿cómo distinguimos amor de sexo? Cuando realizamos el sexo y nos da una paz interior, sabemos que estamos dignificando esta unión. Y bueno, espero que esta pequeña conferencia les haga reflexionar de la importancia de estar acá mediante la ley de reproducción. Hayamos venido, y sin importar la actitud, si nos ha tocado padres difíciles o no difíciles, tenemos que darle gracias a ellos porque estamos acá y perdonarlos si es necesario, porque gracias a ellos tenemos esta bendita oportunidad de venir a perfeccionarnos. Gracias.